Bueno, esta es la última clase que vamos a tener. Ya estamos viendo en la clase anterior cristalización y secado. Y ahora vamos a ver en realidad, como pendiente, que consideré que era importante que viéramos, que es cómo uno evalúa un proceso de purificación, cómo va viendo cómo va mejora, avanzando la purificación. Es típico que se ve, lo hacen cuando uno ve un proceso, son típicas esas tablas de purificación. Y por último vamos a terminar con lo que es formulación, ¿ya? Entonces, para ver esto, en realidad se puede ver desde el principio, ¿eh? Entonces, de hecho, este es el proceso que vimos cuando partimos hace ya meses atrás, teníamos un caldo, una fermentación, y podíamos seguir diferentes, ¿verdad? Dependía de dónde estuviera la proteína, y hemos estado, bueno, estuvimos viendo al último la purificación, y ahora estamos viendo este refinamiento. Aquí yo quiero volver a esta purificación, ¿ya? Porque tiene diferentes etapas, pueden haber diferentes tipos de cromatografía, y esas van a depender un poco de las características del caldo. Entonces eso vamos a darle una vuelta, no lo vimos con mucho detalle por tiempo, pero ahora que tenemos vamos a darle. Un poco recordar que las técnicas de purificación cromatográfica son de no absorción y de absorción, y que teníamos principalmente, en realidad tenemos como principales que se pueden usar para proteínas, ¿ya? Que es afinidad, que dijimos que es súper buena, de alta resolución, excelente resolución, es capaz de separar un anticuerpo de todos los demás, o una proteína bien específica de todos los demás. Capacidad y alta velocidad. Muy buena, pero lamentablemente no hay ligandos que puedan hacerlo para todos los compuestos que queremos. Tiene intercambio iónico, que se basa en carga, buena, alta resolución, capacidad y velocidad. Y por último, igual de características, son hidrofóbicas. Aquí hay dos más que se usan para otro tipo de compuestos. Ya lo habíamos comentado, así que no los vamos a definir mucho. Pero aquí quiero contarles esta tablita que es bien interesante. Si me siguen un poco, acá habíamos dicho que estas etapas de alta resolución se pueden diferenciar en tipos, que es captura, que es como una primera purificación gruesa, después un intermedio y un pulido, como su nombre dice, para sacar algunas cositas que están compuestos un poquito diferentes del de interés. Considerando eso, en realidad estas técnicas que mencioné recién son cromatografías de absorción, y una de no absorción, que es filtración por geles. Es cambio iónico, hidrofóbica, cromatografía de afinidad, filtración por geles, que es separación por tamaño, y aquí tenemos fase reversa, pero como les digo, no está usada para proteínas, más para péptidos. Quizás ahora está entrando bastante porque si se fijan, hay mucho que se está haciendo con péptidos, medicamentos, kit de diagnóstico. Certificar también es relevante. Entonces aquí hay un poquito, como 3 estrellas, como dice cuán bueno es, ya, las mismas que habíamos visto antes, ¿ya? Y nos dice que el cambio iónico es buena para todas las etapas, ¿ya? Para la primera, para la intermedia, para este pulimiento, ¿ya? Esas son las condiciones con que se inicia el proceso. Hay que tener la muestra baja fuerza iónica, o sea, poca sal, y no está limitado el volumen de muestra. Cuando sale, quizás eso es una condición compleja, sale con alta concentración de sal, a veces cambia el pH, pero la muestra se concentra, ¿ya? Entonces, a veces, por ejemplo, si nosotros no nos queremos algo y no tiene que tener mucha sal, tenemos que pasar por una etapa adicional, que es diálisis, y eso igual hace una pérdida. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Esas son las características. La interacción hidrofóbica la caracterizan como de buena resolución, no alta. Eso es un poco, hay autores que dicen una y otra cosa. No la recomiendo mucho para todo, eso es verdad. Para la primera etapa de captura, a veces sí, a veces no, tiene dos
media sí, y para la última no lo recomienda tanto para el polimiento. Lo que sí es la característica interesante que uno puede partir con una muestra que tenga alta fuerza iónica, o sea, alta concentración de sal. Entonces, si nos ligamos un poco con todo el proceso, si yo concentré, por ejemplo, con precipitación con sulfato de amonio, la muestra me va a quedar un polvo con sulfato de amonio, entonces si yo lo diluyo un poco, llego y puedo llegar a inyectar aquí. Cosa que no pasa en el cambio iónico, porque tiene que tener baja concentración de sal. Entonces, si yo precipité con sulfato de amonio antes, tengo que sacarle la sal por diálisis y ahí hay una pérdida. Y lo bueno de esto es que cuando sale con baja concentración de sal, porque es un gradiente al revés. Entonces, igual sale la muestra concentrada, y si yo, entonces, como que me queda poca sal, o sale con buena técnica. El caso de afinidad, bien es buena para las primeras, como dije, es una técnica subespecífica, puede purificar en muy pocas etapas. Para polimiento ya no es, porque ya como que en las dos primeras etapas es una condiciones específicas de ion, no hay límite en el volumen de muestra. Cuando sale la muestra de la cromatografía, sale con algunas características bien especiales. Aquí se usan algún tipo de buffer bien especiales. ¿Cuál sale concentrada? Normalmente, en las condiciones de dilución, a veces hay que dializar para sacar esas condiciones adicionales. El caso de filtración por geles es una técnica que si usa uno materiales tradicionales es de poca capacidad. Se nos sirve para las primeras etapas, porque necesitarían columnas muy grandes. ¿Ya? Para la intermedia, me recomendaba sí para las finales, cuando yo tengo una muestra muy pequeña donde ya saqué como gran parte de los contaminantes, entonces me queda poquito, por eso ahí dice, al contrario de todas las otras que decían un volumen ilimitado de muestra, yo necesito un volumen limitado, no más allá de 5%, 6% del total de la columna, y trabajo a flujos un poquito bajos. Y se puede, cuando sale con condiciones de buffer cambiados y un poco diluida. Eso tiene algunas características. Fase reversa, bueno, como les digo, más para muy buena para sacar algunas cositas. Usa solventes orgánicos, lo que puede ser un poco complejo, y sale con solventes, también puede salir en solventes orgánicos, entonces eso hay posibilidades, como ese solvente orgánico puede afectar la estructura del péptido o de la proteína, entonces ahí puede haber una pérdida de actividad. Para qué sirve cada una, tenerlo en consideración porque son bien relevantes. Ahora, aquí por ejemplo, hay cómo usar, cuándo me conviene usar una técnica u otra. Vamos a ver un ejemplo nomás, son varios, ahí ustedes los pueden revisar. Por ejemplo, si tengo una muestra cruda que tiene alta concentración de sal, o sea, una muestra que viene, por ejemplo, yo hice todo el proceso y terminé con mi sopa concentrada con sulfato de amonio, entonces tengo alta concentración de sal. Entonces, lo primero que tengo que hacer, dependiendo de la técnica que venga cromatográfica, es si tiene alta concentración de sal, por ejemplo, vamos a ir por el lado de intercambio iónico, que es una técnica muy, muy utilizada, un caballito de batalla, digo yo, hay que sacarle la sal. Y se usa, que se llama purificación de la muestra. Se usa filtración por geles, pero no como técnica para purificar, sino que para sacar la sal. Unas columnas diferentes, no son como lo que es cromatografía en sí, son columnas pequeñitas, donde claramente por la característica que es filtración por geles, que separa por tamaño, claramente va a separar las proteínas grandes del cloruro de la sal, del sulfato de amonio, lo que sea. Entonces, hace como eso, un paquete grande de puras proteínas, un pic grande de puras proteínas y después un pic chiquitito de pura sal. Entonces, lo único que hace es saca la sal, pero después de eso puedo directamente tener la muestra en condiciones de inyectarla en la columna de cromatografía de intercambio iónico. Entonces, y con eso mejor puedo directamente después separar, y la muestra me va a quedar en intercambio iónico, la muestra queda con sal, como decía la tabla anterior. Nuevamente uso filtración por geles, ahora quizás una columna, por decirlo así, grande,
y separo las sales que se agregaron, generalmente se usa el sodio en este caso, de las proteínas. Entonces esa es una forma de hacer el proceso. Por otro lado, si por ejemplo pienso utilizar la cromatografía de interacción hidrofóbica, y una muestra concentrada que tiene sal, necesita sal. Quizás hay que diluir un poco, porque la concentración es muy alta, pero solo diluir, no hacer esta etapa de filtración donde a veces se pierde proteína. Entonces diluyo, la muestra me va a quedar con sal, sale con poca, entonces puedo inmediatamente ponerla en una cromatografía de intercambio iónico y después sacar todo por filtración. Entonces esa es una muy buena secuencia, ¿ya? Y quizás en esta tenga menos pérdida que en la anterior. Y otra, por ejemplo, para el caso de fotografía de afinidad, igual hay que sacar la sal, bien parecido. ¿Ya? Y aquí hay una condición inversa que agregaron una de intercambio de interacción hidrofóbica. ¿Sí? ¿Aclara más o menos la idea de cómo usarla? Bien, aquí tenemos otra, se las voy a dejar a ustedes ahí para que le den una vueltecita. Por ejemplo, si ahora la muestra no está concentrada con sulfato de amonio, no está precipitada, sino que yo hice todo el proceso y tengo el caldo ahí medio diluido, entonces aquí hay secuencias que se podrían utilizar. Yo creo que le pueden echar una miradita, cómo sería el proceso y justificar cada una de las etapas para tenerlo en consideración. Entonces eso se los dejo ahí pues, tipo bonus para los que tengan que hacer el examen. ¿Ya? Así que traten de entender esta secuencia, explicar cada una de estas etapas, que hay como bonus para el examen. Y ahora viene lo que les quería contar, que son estas tablas de purificación, que se utilizan mucho para ir viendo cómo va un producto, cómo va el proceso, si estoy purificando bien, si estoy concentrando lo que quiero. Previo a mostrárselas, les quiero comentar unos conceptos, que son el factor de purificación, que en las tablas, bueno, en inglés dice purification, que es enzima específica en cada paso sobre la enzima específica inicial. O sea, me dice cuánto estoy quedándome de enzima específica. Ahora, ¿qué importante enzima específica? Porque así vamos orientados al producto que a mí realmente me interesa. Entonces, tengo que recordar cómo se llama, cómo se calcula esta enzima o actividad específica, más lo conocemos como actividad específica. La enzima, actividad medida en las unidades, una unidad que se define según cada enzima, ¿verdad? Tiene X unidades, por cantidad de proteína que hay. Entonces ahí claramente me dice, porque es una forma, me dice mi proteína, mi enzima en particular que me interesa, todas las proteínas que mido, por ejemplo, por Bradford, Lowry, algún método. Eso es el factor de purificación. Y por otro lado, tenemos el concepto de rendimiento, que también es la cantidad de enzima que hay en cada paso sobre la cantidad de enzima que hay en el paso anterior. Eso es como viendo como un rendimiento entre una y otra etapa, un rendimiento global, que es la cantidad de enzima que hay en cada paso sobre la cantidad de enzima inicial. ¿Ok? Entonces, estas son las tablas de purificación que se generan, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el proceso completo, por ejemplo, desde que tenemos un extracto crudo que se habla, que cuando, por ejemplo, ya terminé toda la etapa de ruptura y me quedé con una sopa que tiene proteínas, eso es purificando un ácido ciálico, una lecitina unida a un ácido ciálico, y desde plasma humano. Entonces, vamos a partir con el extracto crudo, que tiene del orden de 1340 miligramos, una actividad específica que se calculó de 0,6. Entonces, la actividad específica, después pueden calcular la actividad total, porque acuérdense que la actividad específica son unidades de actividad sobre gramos de proteína, entonces multiplicándolo por gramos obtengo la actividad total.
se calcula, se sabe la recuperación y el factor de purificación. ¿Qué quiere decir esta recuperación? Como estoy partiendo, aquí tengo toda la enzima, no he perdido nada, pero no he purificado nada, estoy una sola. Luego, en este proceso se hizo una etapa un poco parecida a lo que había visto en las tablas, pero se hizo una etapa de cromatografía de intercambio aniónico con una cierta matriz. Entonces aquí se fijan, perdí proteína, pero fíjense, no perdí actividad específica, ¿ya? Como perdí un poco de proteína, la actividad total se perdió un poco, pero estoy recuperando el 92% de mi enzima en particular, recuperación siempre con respecto al producto que a uno le interesa, y tengo una purificación de 1,3, no es muy alta, o sea, no he sacado muchos contaminantes. Si se fijan, eso a una de estas técnicas súper poderosas que digo yo, que es la cromatografía de afinidad. La técnica claramente se quedó con mi proteína de interés, ¿ya? Si se fijan, miren, la proteína total bajó, infinitamente, ¿ya? Bajó de 900 miligramos a 109, a 1 miligramo casi, pero la actividad específica creció cualquier cantidad, claro, tengo mucha menos proteína y tengo actividad. Perdí actividad, es verdad, perdí como la mitad, me quedé con el 48%, pero purifiqué cualquier cantidad. Mi purificación ya es del orden de 712 veces. Entonces aquí estoy perdiendo un poco de proteína, pero teniéndola pura. Y esto claramente debe ser un producto que tiene que ser muy puro porque debe ser para inyección humana, entonces tengo que tenerlo muy puro. Por último, quedo con algunos compuestos, ¿verdad? Y todavía pueden haber algunas otras proteínas, algunas cosas parecidas, quizás cuando uno usa afinidad a veces se pegan pedacitos, bolitas, cosas así, esto puede tener alguna cola de algo. Una filtración por geles, que suele ser como la última etapa, ¿verdad? Perdí proteína, pero la actividad específica creció, bueno, perdí poco de actividad, la recuperación es del orden del 12%, pero está 1333 veces más puro, ¿ya? Esos son en realidad los niveles de pureza que a veces necesito para medicamentos que sean inyectables o cosas así, ¿ya? Entonces, claro, de toda la proteína que tenía que me interesaba, de toda la actividad que necesitaba, todo tengo el 12%, pero lo tengo extremadamente puro, ¿ya? Entonces, estas son las tablas que uno suele usar para ir viendo cómo va el proceso. Ahora, por ejemplo, si este producto no tuviera que ser extremadamente puro porque es para un kit de diagnóstico que también es relevante en pureza, me podría quedar con este mapa nomás, ¿ya? Tendría que haber recuperado el 48%, pero tener una pureza del orden del 712 veces. Pero si lo necesito para algo que es, por ejemplo, de tratamiento directo con pacientes, tengo que tener pureza más alta. ¿Ok? Entonces, no sé si hay consultas ahí. Sí, quisiera saber en la última etapa cuántos miligramos de proteína es la proteína a separar, porque no sé cómo sacarlo de este gráfico. Ah, ya. Al final, es claro que en este sistema, aquí te queda solo con 0,12 miligramos de proteína. La totalidad de miligramos, o sea, en realidad lo que tú puedes decir, la cantidad total que puedo tener de mi enzima son del orden de 804 per unidad de actividad, ¿ya? Y aquí solo te está quedando con 96. De alguna forma, la recuperación siempre se ve, si es enzima, en función de actividad. Ahora, si no es una enzima, si es una proteína, ahí tienes que hacer geles para ir viendo dónde tu banda va quedando. Entonces ahí puedes ver la banda e ir midiendo cuánto había. Haces un gel para ver cuánto hay inicialmente, un gel de SDS, de peso molecular. Ves el tamaño de la banda y ahí tienes la cantidad de proteína total que podrías tener y vas viendo después cómo va cambiando etapa a etapa. Ya, súper. ¿Mm? Por aquí yo les voy a proponer para que le echen una miradita, también tipo bonus, para los que hacen el examen. Espero que no sean muchos. Un ejemplo
de una tabla de purificación donde quieren purificar una cierta enzima que está expresada en Escherichia coli en un proceso que tiene 4 etapas y le dan los datos, proteína, enzima, ¿ya? Parte inclusive ya de mucho más arriba, simplemente romper la célula y cuando la rompen están en el orden de 12 gramos de proteína y la actividad es de 0,08 unidades. Y etapa la precipitación, un intercambio iónico y filtración por genes. ¿Ya? Entonces aquí les hice el ejemplo para las dos primeras etapas, ya que vayan viendo. Lo primero, tengo proteína y enzima, entonces el paso 1 es determinar actividad, que es enzima, es la actividad en realidad dividido por la proteína. Entonces aquí, por ejemplo, la actividad dividido por la proteína, entonces la actividad específica inicial es 0,0066. El factor de purificación, que es la enzima específica, ese paso sobre el inicial, como es el primer paso, siempre la purificación en el primer paso es 1, y obviamente la recuperación es del 100% porque es la primera etapa. Después, si paso a la segunda etapa, que eso es una precipitación, que fíjense, boté un montón de otras proteínas, también perdí un poquito de actividad, pero no tanto. Entonces aquí tenemos que calculamos la actividad específica y ya tenemos una purificación de casi 5 veces, calculándolo como dice, la actividad específica dividida por, como aquí dice, la actividad específica inicial dividida por la cantidad de proteína, eso es eso, y acá el factor de purificación, la actividad específica dividida por la anterior, es verdad, o sea, ya tengo 4,9 veces, 5 veces ya mejorada este factor de purificación, y la recuperación se basa, aquí abajito puse las fórmulas, la recuperación o rendimiento, la cantidad de enzima en ese paso sobre el justo el anterior, hay uno como etapa y uno global, como la segunda etapa coinciden y son del orden del 75%. O sea, estoy recuperando el 75% de la proteína y mejorando su nivel de purificación 5 veces. Y así les recomiendo ahí que hagan el resto para ver qué pasa con esto, con este proceso. Entonces, estas tablas son bien importantes, a veces uno la hace y se da cuenta que hay etapas que a veces hacen perder mucha proteína, pero dan niveles de purificación muy altos, a su vez a veces se pierde mucha proteína y la purificación no es muy significativa, entonces uno puede ir mejorando el proceso. Hacer las tablas es bien relevante para ver si vamos bien o no con el proceso, porque la idea es siempre purificar bastante y no perder tanto, pero muchas veces esas dos cosas no pueden conversar y uno tiene que priorizar una de ellas. Si es, por ejemplo, algo como un commodity, bueno, quiero recuperar, porque es algo de poco valor y solo por enzimas, a lo mejor a veces necesito enzimas un poco puras para algún proceso, entonces mejor recuperación. Si es algo para uso médico, de diagnóstico, tengo que priorizar el factor de purificación. ¿Ok? No sé si hay consulta ahí porque vamos a cambiar un poquito de tema. Bueno, entonces, pasemos al siguiente tema. Que, por eso digo ahí que está propuesto el seguir con esto. Ojalá que no lo tengan que hacer, pero igual si lo quieren hacer es interesante. Y por último, vamos a ver, ya cerramos, vamos a ver formulación, ¿ya? Que estamos acá, ya al final del proceso, tenemos que formularlo. ¿Por qué creen ustedes que hay que formularlo? ¿Por qué creen ustedes que los medicamentos, que uno mucho, es lo que más conoce, vienen con estos excipientes? ¿Se les ocurre? ¿Por qué no me dan, no sé, 100% la proteína así solita, sin nada? Hay varias razones. ¿Ya? Medicamentos, a veces los excipientes son necesarios como para mejorar la eficiencia de la proteína. Entonces, uno tiene excipiente para estimular el sistema inmune. Y con eso uno necesita menos proteína, lo cual es más barato en el fondo para producir.
también si se inyecta toda la proteína, puede que dañe a la persona, hasta, así que en realidad uno necesita algo más bien diluido. Y claro, para que aguante, o sea, en el fondo conservante que Exacto. tiene. Para que aguante, claro, en muchos sentidos, para que aguante, por ejemplo, estamos en un medicamento para que llegue donde tiene que hacer efecto, o para que También, aguante el tiempo que uno lo va a usar, porque no lo va a usar al otro día, ya tiene que haber en un cierto tiempo de vigencia, efectivamente. Entonces, hay dos cosas. Uno que es formular, que a veces uno tiene que agregar todo esto para que si es un medicamento, por ejemplo, llegue en forma adecuada, como decías tú, que se usa menos cantidad, que ponga el ambiente adecuado a lo mejor para que el medicamento haga efecto. Y por el otro lado, también hay que agregar estabilizantes para que el producto dure lo que tiene que, tenga el tiempo ahí suficiente para ser activo en el momento que lo voy a usar. Entonces, un poco ahí me ayudaron y yo usé un medicamento que si bien no es una proteína, es algo parecido a un paracetamol, pero siempre hay que revisar. Lamentablemente no encontré ninguna imagen de proteínas que usemos, por ejemplo, en laboratorio o industriales que fueran tan detalladas como esto. Siempre de alguna forma dicen, por un lado, la composición tanto de la proteína o del compuesto, nos hablan también del excipiente, en muchos casos, y cosas así como adicionales. Arriba es como más para decir qué porcentaje tenemos de proteínas. Si a veces uno mira proteínas de laboratorio, uno se da cuenta que en realidad, si bien me vendieron 1 gramo, la verdad es que es medio gramo, porque el otro es otros conservantes. Y algunas veces, si ustedes se fijan, vienen tubos ámbar, aquí tenía uno, de estos acá. Estos tubos así como de este color, justamente por cosas así como lo que dice aquí, protéjase de la luz. Algunos compuestos se degradan con la luz, otros claramente se degradan con la temperatura, ¿verdad? Entonces, a veces justamente estos excipientes son, por un lado, activar algunas cosas y proteger al compuesto que estamos ahí almacenando de algunos efectos. Temperatura, pH, presencia de otros, por ejemplo, presencia de proteasas, ¿ya? Entonces, además, estos productos uno los puede vender en solución, si bien estuvimos viendo justamente secado, algunos productos no se venden secos ni cristalizados, se venden en solución, ¿ya? No sé por qué. Bueno, para ahorrar costos, obviamente, uno se ahorra la última etapa. Entonces, cuando está en solución, quizás es cuando hay más que protegerlo, porque en solución eh, pueden haber, por ejemplo, proteasas que hayan quedado, el proceso, si bien uno lo purificó, queda algo de proteasa, entonces hay que protegerlo. ¿Cómo se protegen? A veces se agregan agentes quelantes, iones metálicos, polímeros a veces, azúcares también sirven de alguna forma, interactúan y protegen, o sales. A veces también uno lo pone en un buffer adecuado para que si hay proteasa actúen lo menos posible. Entonces yo diría que en solución es cuando se tienen que tener más cuidado. Afortunadamente, aquí tenemos, por ejemplo, muchas formas de cómo se puede estabilizar y se hace la formulación. Por ejemplo, azúcares o polioles se agregan bastante para muchas proteínas que se quieran estabilizar. Eso hay literatura muy antigua, si se fijan, donde nos dice, por ejemplo, que si esto conviene por bien glicerol o lactosa. Hay una consulta por aquí. Ya. Igual a veces es necesario que sea en solución, por ejemplo, para los niños, que es darle remedio, sí, eso es verdad, o sea, pensando en medicamentos, sí, muchas veces el jarabe es mucho más, no le podéis dar una pastilla, los jarabes son para niños, sí, eso tienes toda la razón. Y como les comentaba también, muchas veces que se usan estos tipos de azúcares o polioles para proteger algunas, esterilizar, por ejemplo, todos estos compuestos que están aquí. Los buffers también son muy usados, cetatos, citratos, para proteger eh, compuestos, proteínas que son a veces muy relevantes como medicamentos. A veces también se agregan aminoácidos, como bien dice ahí, al citocromo C, por ejemplo, se agrega alanina y así uno puede ir buscando
que a veces uno se olvida de eso, o sea, uno muchas veces llega al proceso y llega hasta el secado, bueno, si no está secando, llega y tiene ya la proteína pura o bastante pura, pero no le agrega ninguno de esto, entonces si lo llega y lo despacha, al final va a perder en el traslado. Primero, hay alternativas de hexano para algunas proteínas, gelatina muy usada, y surfactante, este Twin 40 que nosotros, o Twin 20 que se usa en el laboratorio, sirve, por ejemplo, para proteger muchas proteínas y anticuerpos. El PEC, me quedo aquí los polímeros, el polietilenglicol es bastante usado también, tiene la gracia que puede, como tiene características que, por ejemplo, absorbe agua. Entonces uno puede tenerlo ahí y va a minimizar el contenido de humedad. Hay varias posibilidades y hay que tenerlos en consideración porque además son un gasto que hay que incluir en el proceso de formulación. Por otro lado, ahora aquí tenemos más sales, metal iónico ahí, uno tiene que revisar qué producto tiene y ver qué puede ir agregando. Esta es una lista un poco antigua, pero cada vez más largo y casi todos los productos están claros que se le puede agregar. Por ejemplo, para esta insulinotropina, uno lo agrega este agente quelante extra que están usados. Tritón X, por ejemplo, para esta GF. ¿Ya? Ahora, también si lo secamos o lo cristalizamos, también es que uno no es que tiene que no preocuparse. Dijimos que bueno, que cuando uno hacía eso se estabilizaba, era bien bueno, era más fácil, es verdad, es más fácil transportarlo, es más fácil, el agua no genera problemas, etc. Pero también la temperatura, aunque esté en estado sólido, puede degradarlo. No sé si alguien ha trabajado en laboratorio, ha ido a buscar la proteína y está en el refrigerador, inclusive en el freezer, ¿verdad? No sé si hay alguien, bueno, si la hora de haber trabajado en laboratorio, pero claro, uno tiene que preocuparse cuando llegan proteínas así y revisar bien qué dice, porque algunas se tienen que igual, a pesar de que están en polvo o en cristales, tiene que ponerla a muy baja temperatura porque igual se pueden degradar. Hay que controlar como aquí viene esa temperatura, pH, ¿ya? Humedad, si se fijan también, estas proteínas vienen ahí en su frasquito, pero con estos agentes secantes. Y luego hay que tener ojo para reconstituirlo. Y también se agregan excipientes para estabilizarlo. ¿Ya? Aquí tenemos listas bastante grandes de qué condiciones mirar, por ejemplo, las temperaturas, compuestos como las lactasas, hay que tener ojo en qué rango de temperaturas se manejan, también a nivel de pH, perdón, a nivel de pH, hay algunas proteínas que necesitan estar en un cierto rango, por ejemplo, este RNasa, que se usa bastante en el laboratorio, no puede pasar ni de 10 ni de menos de 0,4. Uno tiene que tener harto esos cuidados. La humedad también claramente suele echar a perder muchas cosas. La insulina también, por ejemplo, ahí que es tan importante, hay que tenerla, ojo con la humedad en que se encuentra, ¿ya? Y de excipientes se pueden agregar, por ejemplo, para concentraciones, ahí hay algunos muy interesantes, también para cristalizar se agregan algunos y medios para después recuperar este compuesto. Ahí hay algunas condiciones bien importantes para eso. A ver, perdónenme un segundo, que me están llamando y no corta. Un segundito. Perdón. Bueno, eso más o menos lo que quería comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, estas enzimas proteolíticas que están en estos cristales y bueno, aquí tenemos otras típicas que se venden en solución. Y con esto más o menos queremos ir cerrando todo lo que vimos en el curso. ¿Para qué es la cristalización? Secado, vimos la formulación. Entonces ya vimos como todo el proceso cuando partimos en agosto. Hemos este esquema, ¿verdad? Y ya hemos pasado por
cada una de las etapas de separación que son necesarias. Vimos aquí todo lo que era para separar células, vimos filtración, centrifugación, operaciones de membrana, para rompimiento celular, vimos homogenizadores, molinos de Bole, métodos no mecánicos. Después, bueno, volvimos a ver algún tipo de procesos para separar. Estuvimos viendo tratamientos de cuerpos incluidos y todo eso para concentrar más de las etapas lo clásico que se puede usar de operaciones de membrana. También vimos precipitación. Pasamos ya a la cromatografía para la purificación de alta resolución, y que también vieron 2 fases acuosas, y ahora estamos viendo refinamiento. Entonces con eso sí, tuvimos una visión más o menos general de lo clásico que se utiliza para la producción de proteínas, que era como lo más complejo, pero que también es aplicable a cualquier otro producto tecnológico. Bueno, ya ustedes nos dieron seminarios bien interesantes de otro tipo de aplicaciones. Eso. No sé si tenemos consultas, y con esto ya estaríamos cerrando toda esta parte de todo el curso en realidad. No sé si hay consultas. Yo no tengo. Perdón, no escuché bien. ¿No? Ya, No hay consultas, profesor. ya pues chicos, entonces, un gusto, esperamos vernos, ojalá por ahí el próximo semestre en la escuela, ahí me pasan a ver para conocerlos, y bueno, ya que no, yo tengo esperanza que no van a ser los que den el examen, algunos que tuvieron algunos problemitas durante el semestre, y les deseo suerte en todo lo que venga, y nos estaremos comunicando por algunas otras razones. Así que buen fin de semestre, porque la próxima semana no hay clase, tienen el control nomás. Ustedes se pusieron de acuerdo, como es el control de la materia del profesor Asenjo, no estoy muy al tanto de la fecha, lo escuché, pero no lo tomé, no lo tengo en memoria. Si me ayudan, el miércoles a viernes. Sí. Vale, así que les deseo mucha suerte, y si no, bueno, vamos a ver la materia del examen, vamos a publicarla, pero espero que no sean muchos los que tengan que darla. Así que mucha suerte y que tengan un buen fin de semestre. Chao, chao. Muchas gracias, profe, que esté bien. Adiós. Muchas gracias, profe. Chao. Que Adiós. esté bien. Chao.